Hay objetos que no se olvidan, no porque sean caros, ni porque sean raros. Se recuerdan porque pesan, porque cuando los sostienes en la mano siendo niño, algo en tu cerebro registra que eso es real, no una imitación, no un plástico barato que se rompe a la semana, algo sólido frío, con el peso exacto de las cosas que importan. Para millones de niños en el medio oeste americano, ese objeto era un tractor de metal verde, pequeño pero preciso. El color no era aproximado. Era el mismo verde que veían en los campos cada mañana. El mismo que tenía el tractor que su padre o su abuelo conducía antes del amanecer. Y en la parte de abajo, estampado en el metal, decía una sola palabra, Ertl. 58 millones de tractores. Casi 1 millón por año en su mejor momento. 60 modelos distintos de John Deere en un solo catálogo. Una fábrica en un pueblo de 4,000 personas que se proclamó a sí mismo la capital mundial del juguete agrícola. Y nadie se atrevió a discutirlo. Y hoy, en ese mismo edificio, llegan contenedores desde China. No se fabricó nada ahí adentro desde hace décadas. Los hornos llevan años fríos. Las líneas de pintura no existen. Lo que queda es una bodega donde alguien descarga cajas con juguetes que llevan el mismo nombre, pero que ya no pesan igual. Esta es la historia de cómo se construye un imperio con $5 y un diccionario, y de cómo se pierde firma por firma, sin que nadie diga basta. Fred Ertl tenía 17 años cuando bajó del barco en Nueva York. En el bolsillo llevaba $5 y un diccionario alemán-inglés. Hablaba casi nada del idioma. No conocía a nadie en el país, salvo a un tío en Dubuque, Iowa, que había prometido recibirlo y ayudarlo a encontrar trabajo. Lo que sí traía, y eso no cabía en ningún bolsillo, era 7 años de experiencia en fundición. Había empezado a los 10 años en Alemania, primero como aprendiz, luego como moldeador oficial. Aprendió a leer el metal fundido, a sentir cuando la temperatura era correcta antes de mirar el termómetro, a dar forma a moldes de arena con una precisión que tardaba años en desarrollarse y que muy pocos lograban mantener. Era 1923 y Fred Ertl cruzó el Atlántico con lo único que nadie podía quitarle, lo que sabía hacer con sus manos. Su tío John Connard lo instaló en Dubuque y lo conectó con la fundidora Adams Company, donde Fred comenzó a hacer exactamente lo mismo que había hecho desde niño. Solo que ahora en un idioma que apenas entendía. No tardó mucho en demostrar por qué lo habían contratado. Su trabajo era exacto, constante, sin los márgenes de error que otros moldeadores dejaban pasar. Cuando llegó la Gran Depresión y las fábricas empezaron a cerrar puertas y reducir planillas, la fábrica John Deere en Waterloo lo reclutó. Era el tipo de reconocimiento que en esa época significaba algo, que incluso en tiempos de crisis alguien quería a Fred Ertl específicamente. No duró. 3 meses después volvió a casa. Lo que sí quedó registrado es lo que pasó cuando regresó. Adams lo readmitió de inmediato. El capataz admitió sin rodeos que no habían podido encontrar a nadie que hiciera lo que Ertl hacía. Eso no ocurría en 1933. En plena depresión con colas de desempleados en cada esquina, que una empresa admitiera que un empleado era irreemplazable era casi un hecho sin precedente. Fred Ertl lo era. Pasaron los años. Fred se casó con Gertrude. Tuvieron 5 hijos. Subió de rango en el sindicato de la Adams Company hasta convertirse en uno de sus representantes. Era el hombre que conocía las reglas, que entendía los derechos de los trabajadores, que había ayudado a construir la estructura que protegía a sus compañeros. Entonces llegó mayo de 1945 y todo cambió de una manera que nadie en esa fábrica habría podido anticipar. El sindicato convocó una huelga. Era el momento en que se esperaba que Fred Ertl, representante sindical, líder entre sus compañeros, saliera al piquete y se plantara frente a la fábrica como el resto. No lo hizo. Pensaba que la huelga era un error. No dio más explicaciones que esa. Simplemente creyó que era equivocada y se negó a participar. En el mundo sindical, esa decisión tiene un costo inmediato y concreto. Sin piquete, no hay pago de huelga. Y Fred Ertl tenía esposa, 5 hijos, y una casa en el 398 de la calle North Algona en Dubuque. Caminó a casa, bajó al sótano y construyó un horno. No fue una decisión romántica ni planeada. Fue la respuesta práctica de un hombre que sabía hacer una sola cosa mejor que casi nadie y que de repente tenía tiempo libre y facturas que pagar. El material lo consiguió del depósito del ejército de Savannah, al otro lado de la frontera con Illinois. Pistones de aluminio de aviones militares, piezas rechazadas por los estándares del ejército, excedentes que nadie reclamaba. Fred los derritió en su horno casero. La arena para los moldes la sacó del río Mississippi.
Sus 20 años de experiencia en fundición se comprimieron en ese sótano. No necesitaba maquinaria industrial, no necesitaba equipo sofisticado. Sabía leer el metal, sabía dar forma a la arena, sabía cuándo la pieza estaba lista y cuándo no. Su primer juguete fue un tractor Allis-Chalmers WC a escala 1/16. El mismo modelo que los agricultores de Iowa conducían cada mañana antes de que saliera el sol. Las proporciones eran exactas, no aproximadas, exactas. El peso se sentía correcto. La cosa parecía real porque Fred Ertl no sabía hacerla de otra manera. Gertrude y los 5 hijos se sumaron a la operación sin que nadie lo pidiera formalmente. Era una empresa familiar antes de llamarse empresa. Cuando los pedidos comenzaron a llegar más rápido de lo que el sótano podía responder, la familia tomó una decisión que resume perfectamente cómo empiezan los imperios en Iowa. Quitaron el asiento trasero del auto familiar e instalaron cajas de tractores donde antes se sentaban los hijos, un horno en el sótano, arena del Mississippi, pistones de avión derretidos y una familia que convirtió su propio coche en camión de reparto. La noticia se movió despacio, como se mueve todo en las comunidades agrícolas. De tienda en tienda, de distribuidor en distribuidor. Pero los pedidos volvían antes de que la pintura terminara de secar en el lote anterior. En un año, el sótano de la calle North Algona ya no era suficiente. En 1946, la operación se mudó a un edificio en Dubuque. En 1947, 11,000 pies cuadrados, incorporación oficial de la empresa, primeros trabajadores externos contratados. Lo que había nacido como solución de emergencia en un sótano, se estaba convirtiendo en algo que ningún miembro de la familia había planeado y que ya no podían detener aunque hubieran querido. Y entonces Fred Ertl hizo algo que cambiaría la trayectoria de todo lo que vendría después. Pidió una reunión con los ejecutivos de Deere y Company. No llegó con estadísticas ni con presentaciones. Llegó con una promesa. Les dijo que podía fabricar una versión en miniatura de sus tractores que no se parecería a los originales, sino que sería idéntica a ellos. No aproximada, idéntica. Usaría las especificaciones de ingeniería de la propia John Deere, sus fórmulas de color, sus proporciones exactas. Los ejecutivos escucharon y le dieron un pedido de 100,000 unidades. 100,000 tractores en miniatura enviados a cada distribuidor de John Deere en el país como artículos promocionales. Piezas que los niños llevarían a casa y que no tirarían nunca. En 1952 salió de la línea de producción el primer John Deere Modelo A de fundición a presión. El verde no era una sugerencia, era un estándar. La especificación de color venía directamente del fabricante y Fred Ertl la aplicaba sin margen de interpretación. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete. Cada semana hay una nueva esperándote. El modelo de licencias funcionó tan bien que no tardaron en aparecer otros. Case IH, International Harvester, Allis-Chalmers, Ford. Cada marca quería sus máquinas en los mostradores de los distribuidores en formato miniatura. La lógica comercial era perfecta y casi poética al mismo tiempo. El padre compraba el juguete para el hijo en el mismo lugar donde compraba el tractor real. El hijo crecía con esa pieza de metal en su habitación. Y años después, cuando llegaba el momento de comprar su propio equipo, volvía al mismo distribuidor. El ciclo se alimentaba a sí mismo, generación tras generación. En 1959, Fred Ertl construyó la planta de producción definitiva. No en Dubuque, sino en Dyersville, Iowa. Un pueblo de 4,000 habitantes rodeado de maíz por 3 lados y soya por el cuarto. Adentro de esa fábrica, el suelo de producción funcionaba en ciclo continuo. La aleación de zinc se calentaba hasta volverse líquida y luego se inyectaba a presión en moldes de acero de precisión, que pesaban cientos de kilos cada uno. Los moldes se abrían y salían las piezas todavía calientes, todavía cargando el calor de la colada. Los trabajadores recortaban los excedentes, suavizaban los bordes y mandaban cada pieza a la línea de pintura donde el verde de John Deere y el rojo de Case IH se aplicaban según especificaciones que llegaban directamente de los fabricantes. El aire adentro del edificio olía a metal caliente y pintura industrial. Era ruidoso, era constante y empleaba a familias de 3 condados que dependían del ritmo de ese piso de la misma manera en que las familias agrícolas dependían de las estaciones. Dyersville empezó a llamarse a sí misma la capital mundial del juguete agrícola. 2 empresas más de juguetes se instalaron en el mismo pueblo, atraídas por la mano de obra y la reputación. El Museo Nacional del Juguete Agrícola abrió sus puertas al otro lado de la autopista 20, frente a la planta de Ertl. Los moldes seguían girando. Zinc y acero y pintura, prensados y fundidos y embalados, enviados a cada distribuidor de John Deere en América.
Cuando Fred Ertl padre enfermó, su hijo Fred Jr., de 18 años, tomó el control. Bajo su dirección, la empresa se convirtió en el mayor fabricante de juguetes agrícolas de fundición a presión en el mundo. Para 1980, la planta de Dyersville producía cerca de 1 millón de unidades al año, más de 60 modelos distintos de John Deere, 58 millones de unidades en total a lo largo de 2 décadas. Fred Jr. expandió a través de adquisiciones. Carter TrueScale en 1971, Structo en 1974, AMT Model Kits en 1983, MPC en 1985. El catálogo creció más allá del sector agrícola. Thomas el Tank Engine, el auto de Knight Rider, el batimóvil de la película de Batman de 1989. Muscle Cars americanos para coleccionistas adultos, la serie Precisión, réplicas de nivel museístico con piezas móviles. Los juguetes Ertl aparecían bajo los árboles de Navidad en cada estado agrícola de América. Eran el regalo que un abuelo compraba para su nieto cuando visitaban juntos el distribuidor de John Deere. El niño lo sostenía con las 2 manos porque pesaba para su tamaño. El abuelo sonreía porque recordaba haber sostenido uno igual. Uno pensaría que en algún momento alguien habría dicho algo. Que alguien habría mirado la trayectoria y dicho, esto hay que conservarlo, que vale la pena protegerlo, que no todo tiene precio. Nadie lo dijo. En 1967, la familia Ertl vendió la empresa a Victor Comptometer Corporation de Chicago. Victor fabricaba calculadoras y cajas registradoras. A partir de ese momento, también fabricaba tractores de juguete. La lógica parecía razonable sobre el papel. Victor tenía capital para una expansión nacional que la familia Ertl no podía generar por sí sola. El nombre Ertl permanecería en cada producto. La fábrica de Dyersville seguiría funcionando. Fred Jr. continuaría al frente de la operación diaria. El hombre que conocía los moldes, las líneas de pintura, las rutas de distribución. Nada visible cambiaría. Los camiones seguirían saliendo del muelle de carga cada mañana. Los trabajadores seguirían marcando su entrada. El verde de John Deere seguiría secándose bajo las luces de la fábrica, pero algo estructural había cambiado y nunca volvería a su lugar. Por primera vez en 22 años, la empresa Ertl no pertenecía a la familia Ertl. El nombre en el edificio y el nombre en los documentos de propiedad ya no eran el mismo. Esa distancia, invisible al principio, se iría ensanchando con cada año que pasara. En 1977, Victor fue comprada por Kide & Company, una empresa de equipos de seguridad contra incendios en Nueva Jersey. Ertl llegó dentro del paquete. Kide no compró Ertl. Compró Victor y Ertl estaba adentro de la caja. Lo cual, mirándolo en retrospectiva, era o muy valiente o muy descuidado, probablemente las dos cosas. En 1987, Hanson PLC, una firma británica especializada en adquisiciones apalancadas, compró Kide. El modelo de negocios de Hanson era adquisición, extracción, reventa. Su deuda corporativa se medía en miles de millones. En algún lugar de una hoja de balance en Londres, entre químicos industriales y materiales de construcción, aparecía una fábrica de juguetes en Dyersville, Iowa. Hanson había abierto una planta en Tijuana, México, en 1983. Llevaba años funcionando por debajo de su capacidad. Los moldes seguían girando en Dyersville. Los trabajadores seguían marcando su entrada cada mañana. El verde de John Deere seguía secándose bajo las luces de la fábrica. Ninguno de ellos había leído la hoja de balance en Londres. Fred Jr. se retiró en 1992. Su hermano Joe había salido antes, en 1970, para fundar su propia empresa llamada Scale Models. La familia se iba separando de su propio apellido, una firma a la vez. Lo que vino después es la parte que todavía no termina de tener sentido. En 1995, Hanson consolidó sus activos americanos en una corporación llamada US Industries. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte había sido firmado. La planta de Tijuana llevaba más de una década por debajo de su capacidad. Las matemáticas eran limpias, las consecuencias no lo eran. 300 empleos salieron de Dyersville en un solo anuncio. En un pueblo de 4,000 personas, 300 empleos no es una línea en una hoja de cálculo. Es el vecino de enfrente, la mujer en el supermercado, el hombre que entrenaba al equipo de béisbol de tu hijo. En un pueblo de ese tamaño, todo el mundo conoce a alguien que recibió esa llamada. La empresa perdió $6 millones ese año. La fábrica de Dyersville no cerró del todo, pero dejó de ser una fábrica. Se convirtió en bodega, los hornos se apagaron. El equipo de fundición fue desmantelado o enviado al sur. La línea de pintura cerró.
Los contenedores empezaron a llegar desde México con juguetes que antes se hacían en el mismo edificio donde ahora se descargaban esos contenedores. A los trabajadores que habían pasado años vertiendo metal fundido en moldes de precisión, se les ofreció la posibilidad de desempacar cajas de cartón. Algunos aceptaron los empleos en la bodega, otros no. Algunos manejaron hasta Dubuque o Waterloo, buscando trabajo en fábricas que también estaban desapareciendo. Las tiendas de comestibles en la Primera Avenida siguieron abiertas. Las iglesias siguieron abiertas. Las escuelas siguieron abiertas, pero el estacionamiento de la planta Ertl, el que solía llenarse cada mañana a las 6:45, quedó a la mitad y así se quedó. Y eso no era siquiera la parte que más le dolió a la gente. El 14 de abril de 1999, Racing Champions Corporation, con sede en Glen Ellyn, Illinois, adquirió la empresa Ertl por $105 millones. Racing Champions fabricaba réplicas de autos de NASCAR en miniatura. Lo que querían eran los contratos de licencia que Fred Ertl padre había iniciado con un apretón de manos 50 años antes. John Deere, Case IH, Thomas el Tank Engine. Esas relaciones valían 9 cifras en una hoja de balance. No querían la fábrica, no querían Dyersville. Toda la producción restante se detuvo. Los últimos trabajadores fueron despedidos. El edificio que Fred Ertl padre había construido en 1959 se convirtió en punto de transferencia donde los contenedores que llegaban desde China se cargaban en camiones de carga americanos. $105 millones por una marca construida con $5 y un diccionario. Es el tipo de número que hace llorar a los concos a los contadores. Los moldes seguían girando en Shenzhen, en Guangzhou, en fábricas donde nadie había oído hablar nunca de Dyersville, Iowa. Los moldes giraban porque los moldes no saben quién los posee. Racing Champions se fusionó con Ertl y se rebautizó como RC2 Corporation. En 2003, RC2 adquirió Learning Curve International. En 2004, Playing Mantis. El nombre corporativo seguía cambiando. Los juguetes seguían llegando desde el extranjero. La sede se mudó a Illinois. Las decisiones las tomaban personas que nunca habían pisado el piso de la fábrica de Dyersville. En Dubuque, Fred Ertl III, el nieto, inició una nueva empresa llamada The Diecast Promotions. Hacía réplicas de camiones en miniatura para coleccionistas, en tiradas pequeñas, con el mismo tipo de atención al detalle que su abuelo habría reconocido de inmediato. En 2018 la vendió. La familia Ertl seguía intentando mantenerse en la industria que llevaba su nombre. La industria ya no les pertenecía. En 2011, Tommy, el conglomerado japonés de juguetes, adquirió RC2. La línea de muscle cars americanos, los kits de modelos, los aviones, todo lo que no fuera agrícola fue reasignado a otras marcas. Lo que quedó bajo el nombre Ertl eran tractores. La empresa que alguna vez fabricó batimóviles y réplicas de precisión era ahora una subetiqueta de tractores dentro de un conglomerado japonés. 4 letras en una caja verde. Los coleccionistas lo notaron. Tomaban un modelo nuevo en una feria agrícola, lo daban vuelta entre las manos y lo volvían a dejar sobre la mesa. La aleación de zinc se sentía más liviana, la pintura era menos precisa, las líneas de fundición eran más toscas. El peso en la palma estaba mal, no dramáticamente, pero suficiente si uno había pasado 30 años sosteniendo los modelos anteriores. Un tractor Ertl John Deere 440 de 1982 se sentía como una máquina pequeña. Uno de 2015 se sentía como un juguete. Esa diferencia importaba para las personas a las que les importaba. Un coleccionista describió los productos modernos de Ertl como el nombre sin la cosa que el nombre solía significar. Una marca es una promesa. Cuando cambias todo lo que está detrás de la promesa, eventualmente la gente deja de creerle. El Museo Nacional del Juguete Agrícola está en la Avenida 16, en Dyersville, al otro lado de la Autopista 20, desde donde la fábrica Ertl solía producir juguetes. Puedes pararte en el estacionamiento del museo y ver el edificio. Adentro hay 30,000 juguetes agrícolas en vitrinas de vidrio distribuidas en 2 pisos. Un video de 10 minutos se reproduce en bucle sobre la historia de la fabricación de juguetes en Dyersville. No se detiene demasiado en por qué la fabricación se detuvo. Dyersville todavía se llama a sí misma la capital mundial del juguete agrícola. Scale Models, la empresa que Joe Ertl inició después de dejar la compañía de su hermano, sigue operando en el pueblo. El pueblo también alberga el sitio de la película Campo de Sueños.
El diamante de béisbol tallado en un campo de maíz en 1989 para una película sobre un hombre que construyó algo irracional y hermoso, porque una voz se lo dijo. 2 atracciones turísticas en un pueblo de 4,000 personas. Una celebra un acto ficticio de fe. La otra preserva el legado real de un hombre que construyó algo con arena de río y chatarra de aviones en un sótano. Cada noviembre, el Salón Nacional del Juguete Agrícola trae coleccionistas a Dyersville desde todo el país. Intercambian los modelos Ertl más antiguos, los que tienen estampado en la parte de abajo. Fabricado en Estados Unidos. Los más nuevos quedan en los cajones de descuento cerca del fondo. Uno pensaría que en más de 60 años y 5 dueños distintos, alguien habría dicho, esto vale la pena conservarlo. Nadie lo dijo. 398 North Algona Street, Dubuque, Iowa. La casa donde Fred Ertl padre construyó un horno en su sótano porque se negó a salir al piquete. Llegó a este país con $5 y un diccionario alemán-inglés. Derritió pistones de avión rotos en moldes que él mismo dio forma con las manos. Quitó el asiento trasero de su auto para que sus hijos pudieran entregar los juguetes que él hacía para los hijos de otros. La empresa que construyó produjo 58 millones de tractores. Le dio trabajo a un pueblo entero. Le dio a 3 generaciones de niños agricultores americanos algo pesado y real que sostener en las manos y creer que era verdad. El nombre todavía aparece impreso en los empaques. Va seguido del nombre de otra empresa, separado por una diagonal. Los juguetes se fabrican en China, por trabajadores que nunca han estado en Iowa. Fred Ertl llegó a Iowa con $5 y construyó algo que los niños de un país sostuvieron en sus manos y creyeron que era real. Eso no es poca cosa. Eso es, por cualquier medida que uno quiera usar, bastante.